Ahora nos acompaña en Punto Económico el señor Jorge Rodríguez Cueva. Él es abogado tributarista de la consultora Amazon Taxes y vamos a hablar con él sobre la posibilidad de que a usted, señor independiente, trabajador independiente, por ejemplo, persona natural con negocio, de repente tiene un bazar, de repente tiene una librería, una bodega o hace algún tipo de actividad donde emite recibos por honorarios, existe la posibilidad de que la SUNAT le embargue sus cuentas. Y vamos a hablar sobre esto en detalle para entender cuáles son los riesgos y cómo evitar, obviamente, el tema de que esto suceda. Buenas noches, bienvenido Jorge Rodríguez a Punto Económico. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, a ver, primero, las personas naturales, tanto personas naturales con negocio, trabajadores independientes que emiten un recibo por honorario, ¿por qué podrían ser embargados primero? Es decir, ¿por qué la SUNAT diría, ¿sabes qué? Tengo que embargarte algo. Perfecto. Mira, la SUNAT, para ejercer una acción coactiva, para cobrarte una deuda tributaria, primero debe notificarte un valor, ¿no? Este puede ser una orden de pago, una multa o una resolución de determinación. ¿Por qué podría hacerlo? ¿Por alguna deuda que yo tenga por tributo? Por ejemplo, las órdenes de pago, SUNAT las emite cuando, por ejemplo, tú declaras un impuesto y señalas, debo 100 de impuesto a la renta y no lo pagas. SUNAT te notifica una orden de pago y te dice, págame los 100 que tú me has declarado. Okay. La resolución de determinación es cuando SUNAT hace cruce de información o te fiscaliza. Entonces tú no has declarado, pero SUNAT dice, no, yo puedo ver que tú me debes 100, págame esos 100. A pesar de que no lo he declarado. A pesar de que no lo has declarado. Okay. Esa es la resolución de determinación. Y las multas cuando cometes una infracción. ¿Y cuáles son las infracciones, por ejemplo, más comunes que...? Las infracciones más comunes son declarar fuera de los plazos establecidos o declarar datos no ciertos. Esas son las infracciones más comunes, ¿no? Ok, entonces yo soy una persona natural con negocio y me olvidé de declarar por algún motivo. Recién, la primera vez que abro, lo que fuera, el contador no me dijo, lo que sea, y me olvidé. Y me van a poner una multa. Entonces, correcto, obviamente, digamos, me llega una notificación y me dice la SUNAT, págame una multa porque no has, digamos, hecho tu presentación a tiempo. Correcto. No has declarado a tiempo. Ok, yo lo tengo que pagar. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte. Si yo no la pago por A o B motivo, la SUNAT me puede embargar. Exactamente. Si no la pagas y no impugnas ese valor, llámese multa, resolución de determinación u orden de pago. Si no lo impugnas y no lo pagas, SUNAT puede ejercer su acción coactiva y puede emitir los embargos que crea conveniente. Por ejemplo, en caso de bancos, emitirá una resolución señalándole al banco, reténgale las cuentas bancarias del cliente. En caso, por ejemplo, de fondos mutuos, emitirá una resolución a la CONACEF, dirá, embárguele los fondos mutuos. O en caso de acciones, emitirá una resolución notificando a Cavalli para que te retenga o bloquee las acciones. Esas son las formas más usuales por las cuales, digamos, la SUNAT embarga, o en dónde embarga... Exactamente. Y además, si tienes inmuebles o vehículos, notificará a SUNARP, ¿no? Registro Público, para que en forma de inscripción ingrese esa resolución de coactiva, ¿no? De acuerdo. Ok, entonces, bueno, finalmente sucede que me embargaron, o la SUNAT, digamos, yo efectivamente debo, o imaginemos que sea una multa cierta y que yo sé que es cierta y la SUNAT me va a embargar. Correcto. Había un esquema bajo el Código Procesal Civil donde se entendían que estos embargos, cualquier cosa entiendo, no se podía hacer embargos por arriba o por abajo de un monto de 1.850 soles de sueldo. Correcto. Explícanos eso, por favor. Correcto. El artículo 648 del Código Procesal Civil señala que las remuneraciones, en el caso de las remuneraciones, no todas las cuentas bancarias, ¿no? Sino en el caso de las remuneraciones, no son embargables porque tienen un límite de 1.850 soles, que no son embargables, y por encima de ellos sí son embargables la tercera parte. En la actualidad, lo que está sucediendo es que SUNAT notifica a los bancos y solamente dice embarguen cuentas bancarias. El banco embarga las cuentas bancarias y obviamente en el caso de que SUNAT le diga dame los fondos, se los da, ¿no? El primer paso es retención, los retiene, no te los deja, los bloquea, y el segundo paso se los entrega a SUNAT. ¿Qué sucede? Que estas cuentas bancarias, algunas son cuentas sueldo, donde el empleador le deposita a su trabajador su remuneración. Los bancos señalan que sí son embargables. ¿Por qué? Porque ya no es una relación de trabajador-empleador, sino que ya perdió esa naturaleza y que ahora simplemente es una cuenta de ahorros. El decir lo contrario sería obviamente que no lo podrían tocar y que tendrían que guardar el límite y sobre esa parte. Pero no lo hacen así en la actualidad.
Eso por un punto, no tanto porque estén de acuerdo con SUNAT con respecto a ese punto, sino es que existe una norma en la ley del sistema financiero que señala que los bancos, cuando existan deudas de sus clientes, podrían compensarlos contra estas deudas. Es decir, los activos que tienen los clientes en el banco podrían compensarlos contra una deuda que tengan con el banco. Por ejemplo, una hipoteca o un préstamo de libre disponibilidad. Si tú me debes, yo banco, si tú me debes, yo voy a coger ese dinero. Esto fue en una sentencia ante Indecopi por un banco muy grande aquí en el Perú, y Indecopi finalmente multó con 36.000 soles a este banco. Lo que señaló Indecopi era que este dinero que el empleador deposita a su trabajador en la cuenta no pierde nunca esa naturaleza de remuneración. Los bancos señalan algo completamente distinto, o por lo menos un banco, ¿no? Porque otros, esto no es algo unánime en la Asociación de Bancos. Solamente uno incluso ha impugnado esta resolución ante Indecopi, y la Superintendencia de Bancas y Seguros también ha sacado un informe señalando que eso ya no sería una remuneración, sino que sería una cuenta de ahorros. Por lo tanto, el banco toma posición con respecto a esto, señalando de que ya perdió la naturaleza de remuneración. Y por lo tanto los 1.850 soles no tienen nada que ver, tiene nada no es un límite exigible. Puede tomar absolutamente todo lo de que le deposita su trabajador, su empleador. Eso quiere decir, por ejemplo, a ver, yo, digamos, tengo una multa o tengo una deuda ante SUNAT, y esta deuda es por 3.000 soles, para poner un ejemplo. Correcto. Y mi empleador me paga, digamos, 1.800 soles. Correcto. ¿De acuerdo? Mensuales. Correcto. Entonces, yo le debo a SUNAT 3.000, pero el empleador en el mes de enero me paga a mí, me deposita en mi cuenta sueldo, por ejemplo, los 1.800 soles. Correcto. Lo que dices es que hoy esta regla no se está respetando, en el sentido de que si supuestamente me han depositado 1.800 soles y es lo único que tengo en la cuenta en ese momento, entonces el banco no debería embargarme los 1.800 soles, porque supuestamente, a pesar de que yo le deba 3.000 soles a la SUNAT le dice al banco, embárgale a Luis Sánchez. Y yo lo que digo es, bueno, en teoría existe una ley del Código Procesal Civil donde arriba de los 1.850 soles sí me pueden embargar. Correcto. El 30%, pero debajo de eso no, porque supuestamente es mi sustento para vivir, no me lo pueden embargar. Es correcto. Y el banco dice, no, porque dado que el empleador, ya eso ya no es tu remuneración, porque el empleador te depositó el dinero en la cuenta sueldo, pero como ya lo tienes en tu cuenta sueldo, ya no es tu remuneración, es tu ahorro en tu cuenta. Exacto. Al segundo después de que te lo han hecho el depósito. Exactamente. No tiene mucho sentido, ¿no? Sucede así, y es peor aún, porque no existe una posibilidad de que las empresas puedan darle su remuneración en la mano. ¿Por qué? Porque como empresas, renta de tercera categoría, tienen que sustentarlo vía bancarización. De acuerdo. Entonces siempre tienen que depositárselo en la cuenta. Entonces sería ilógico que una vez depositada, inmediatamente depositada, toda tu cuenta esté embargada. O sea, no es posible. Pero no es que yo tome una posición con respecto a una de las partes, ¿no? Porque incluso yo he trabajado muchos años en bancos, conozco muy bien el tema. Entonces, cada parte tiene un interés legítimo, ¿no? El banco tiene un interés legítimo porque obviamente si tú tienes una deuda con el banco, sería y es legal que te compensen contra esa deuda. SUNAT, es legítimo el interés de SUNAT de querer cobrar los tributos y emitir los embargos correspondientes. Claro. E incluso el contribuyente es legítimo que pague. Que pague uno, pero que también pueda vivir con su remuneración. Entonces, lo que aquí hay es un vacío donde obviamente hay muchísimas entidades que están en una discusión bizantina, ¿no? La Superintendencia de Bancos, Indecopi, Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya se pronunció y ha señalado que esto es inembargable, que es remuneración. Entonces, ya se partió desde ese punto de vista, pero obviamente los bancos obviamente están apelando esto a instancias judiciales, ¿no? Entonces, yo considero que debería haber una ley que aclare este tema. Ni siquiera podríamos hablar de una resolución de superintendencia a nivel SUNAT o un informe de SUNAT, porque esto no lo va a solucionar. Entonces tiene que ser una ley que pueda llenar este vacío, ¿no? De acuerdo. Ahora, el tema acá no es que las personas dejen de pagar, ojo. O sea, las personas tienen que pagar lo que tienen que pagar. Tienen que pagar. El punto es que si existe una legislación, que parte importante de una economía es el tema de que toda la gente confíe en las reglas de juego. Entonces, si existe una regla de juego clara y todo el mundo asume que esa regla de juego se respeta, no puede haber una contraposición de reglas de juego. Y eso entiendo que está sucediendo mucho, o hay muchos vacíos, sobre todo en el tema tributario,
Y bueno, luego en otros programas hablaremos más de esto, pero en este caso en específico, si existe una regla de juego, bueno, por último que se quite esa regla de juego para que todo el mundo lo tenga claro. Ese es el punto. Ahora, me gustaría, vamos a retroceder un paso. Sí. La idea es que las personas obviamente cumplan sus deudas. Es decir, si yo tengo que pagar un impuesto a la renta, bueno, tengo que pagarlo, pues, ¿no? O si tengo que pagar una multa, tengo que pagarla. Pero para eso es importante, nos has traído unos tips, me gustaría, por favor, aquí justamente tenemos el cuadro número 1, nos has traído unos tips para que las personas naturales, trabajadores independientes, eviten los embargos. Correcto. El primer consejo en realidad debería ser pague su deuda o pague su multa. Exactamente. De acuerdo, pero ¿cuáles son los otros 5? Los otros 5, a ver, el primero es el domicilio fiscal. Muchas personas, sobre todo las personas naturales, van mudando de casa o van cambiando de local de negocio, pero nunca se preocupan en hacer el cambio del domicilio fiscal. ¿Qué consecuencia trae eso? Que el SUNAT te va a notificar en el domicilio que tú has declarado como domicilio fiscal independientemente de dónde te encuentres. Y esa notificación la va a dar por válida. A partir de esa notificación comienzan a correr los plazos. Si tú dices después, no, pero es que me había mudado, oye, es la dirección que yo tengo, te va a decir la SUNAT. Es correcto, okay, es correcto. Si te mudas, cambia tu dirección. Si te mudas, cambia tu dirección. ¿Cómo se hace este trámite? Es muy sencillo, dura 5 minutos y vas con tu recibo de luz, agua o teléfono, con tu DNI, bueno, en el caso de personas naturales, con tu DNI, y cambias tu domicilio en 5 minutos, ya lo tienes. Ese es un trámite muy sencillo, ¿no? De acuerdo. La segunda tiene que ver con el tema de la condición del contribuyente. Correcto. Puede ser que ya te haya notificado SUNAT. Tienes que entrar a la página web de SUNAT y verificar cuál es la condición que tú tienes como contribuyente. Hay tres tipos de condición, que es habido, no hallado o no habido. La perfecta es habido. Y habido significa que la SUNAT sabe que tú estás ahí. Exactamente, que la SUNAT ya te ha encontrado, que ese es tu domicilio, que no hay ningún problema. De acuerdo. No hallado es cuando la SUNAT ha ido ya en 3 oportunidades o no le han abierto la puerta o no le han querido recibir la notificación. Okay. ¿Correcto? Y no habido es ya cuando, habiendo pasado de las 3 oportunidades que te han declarado ya no hallado, entonces SUNAT te notifica y te dice, por favor, acérquese a la administración tributaria para verificar si verdaderamente este es tu domicilio fiscal y usted no se acerca. Entonces te declaran no habido. ¿Cuál es la consecuencia? Que ya no te van a notificar, por lo menos en físico, te van a notificar vía página web de SUNAT. Por lo tanto, no te vas a enterar nunca. ¿No? Porque nadie entra todos los días a la página web de SUNAT para ver si la han notificado, ¿no? Y en realidad el tema de no habido tiene consecuencias muy graves porque, por el otro lado, si tú le vendes a alguien esa factura, si eres un no habido, la otra persona va a decir, oye, tú eres un no habido, tu factura no me sirve, claro, no tengo crédito fiscal y no te van a comprar. También porque los representantes legales de esas empresas, cuando son empresas no habidas, entiendo que inclusive hasta su patrimonio está en juego, porque ya no responde la empresa, sino también responde el representante Son solidariamente responsables. Okay, y hay una serie de cosas, así que el tema de habido... No pueden solicitar fraccionamiento tampoco. El tema de habido es básico. En un minuto, por favor, las 3 siguientes, que se nos acaba el tiempo. Claro. El tercer tip era, no se niegue a recibir las notificaciones, como lo habíamos dicho, porque lo van a declarar no habido o no hallado. De acuerdo. ¿Correcto? El cuarto punto es acuda donde un abogado tributarista, ¿no? Porque muchas veces las personas escriben una carta, ¿no? Diciéndole a SUNAT, no estoy de acuerdo con esta deuda, pero cualquier escrito que se derive a SUNAT tiene que ser con firma de abogado. Y si es con un abogado tributarista, muchísimo mejor. De acuerdo. Y la 5 es impugne las resoluciones dentro de los plazos establecidos. ¿Esto por qué? Porque vencidos los plazos, aunque tengas la razón, ya no se va a aceptar tu reclamación o tu apelación. O sea, los valores que habíamos mencionado, como son órdenes de pago, resoluciones de determinación o multa, tienen plazos establecidos en ley. Aunque tengas la razón, aunque hayas pagado, si es que con posterioridad a ello impugnas, ya no se va a SUNAT no te lo va a aceptar. Finalmente, para terminar, el último cuadro, por favor. En todo caso, hay 4 alternativas si es que ya tienes una cuenta embargada. Por favor, en segundos, las últimas 4 alternativas. La primera, que es la más obvia, pagar la deuda. Aunque no es tan obvia porque muchas personas dicen, bueno, ¿qué importa? Que me vayan, la SUNAT me vaya cogiendo poco a poco, pero los bancos cobran aproximadamente 200 soles por estos embargos. O sea que, claro, porque hay un costo administrativo de que te hagan el embargo. Exactamente. Por lo tanto, esa sería la primera, que pague su deuda. La segunda, solicitar el fraccionamiento de la deuda. Si tienes una deuda que es impagable, entonces una persona dice, yo no me voy a acercar a la SUNAT porque no la puedo pagar. Bueno, existe la posibilidad de que lo pueda fraccionar. Y el fraccionamiento se puede dar hasta un plazo máximo de 6 años. La tercera es solicitar la prescripción de la deuda. ¿Cuándo se da esto? Cuando es deuda muy antigua. Cuando es una deuda que ya tiene una antigüedad aproximadamente entre 4 a 6 años, puede solicitar la prescripción, que eso significa la anulación de la deuda. ¿Correcto?
Y la última sería, si es que SUNAT no te ha notificado bien y verdaderamente tu domicilio ni siquiera lo has cambiado, pero no te ha llegado jamás la notificación, podrías presentar un escrito que es un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal para que el Tribunal Fiscal evalúe si la notificación se hizo conforme a ley. De acuerdo. Aunque todas las notificaciones, eventualmente, para no estar con el tema del domicilio, deberían ser el buzón de este SUNAT Online. La clave Sol. La clave Sol. Muchas gracias, Jorge Rodríguez, por explicarnos estos temas. Eventualmente vamos a seguir tratando temas tributarios. Definitivamente es un tema importante porque, bueno, la presión tributaria, el Ejecutivo lo quiere aumentar al 18% al 2016, probablemente caiga, con lo cual haya mayor intensidad para poder recaudar más tributos, lo que va a implicar muy probablemente mayor trabajo para abogados tributaristas. Así que hay un buen nicho de negocio ahí. Muchas gracias nuevamente y la información la vamos a tener como siempre colgada en el Face, tvperú.económico. Volvemos en la tercera parte del programa. Volvemos.